Era una de esas madrugadas en que la ciudad parecía suspender la respiración. La neblina cubría los edificios del centro y las luces anaranjadas de los faroles se disolvían entre la llovizna, como si todo estuviera envuelto en un velo húmedo y pesado. Yo salía del Instituto de Ciencias Forenses después de un turno de 12 horas. Había pasado la noche entera entre cuerpos fríos, formularios y silencio. El zumbido del refrigerador y el golpeteo de mis pasos sobre el piso de mármol eran los únicos sonidos que me habían acompañado. Afuera, el aire olía a asfalto mojado y humo de escape. Tiré la bata en el asiento trasero del coche, me abotoné el abrigo y permanecí un momento con las manos sobre el volante, intentando recordar cuándo había sido la última vez que regresé a casa sin sentir este cansancio que no era físico, sino moral. Durante años amé mi trabajo. Era un oficio que exigía precisión, pero también respeto por los muertos. Cada autopsia me recordaba que detrás de un cuerpo había una historia inconclusa. En algún punto, sin embargo, la rutina empezó a filtrarse en mi vida como la humedad en las paredes del forense, lenta, inevitable. Las horas en el laboratorio se hicieron más largas, y los silencios, más densos. Tal vez por eso empecé a fumar otra vez, para llenar de humo ese vacío que se abría entre mis pensamientos. Encendí el motor y tomé la avenida rumbo al sur. La lluvia caía en hilos finos que golpeaban el parabrisas con un ritmo hipnótico. A esa hora, la ciudad estaba casi desierta, solo los taxis de madrugada y uno que otro camión de basura atravesaban las calles. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor, ojeras marcadas, labios tensos, cabello desordenado. A veces sentía que el trabajo me estaba borrando poco a poco, como si las horas frente a los muertos me robaran algo de vida. Pensé en Santiago. Antes, salir del turno significaba correr a casa, dejar la ropa en la lavadora, preparar café y esperarlo para desayunar juntos. Él llegaba con historias de sus casos, de los arrestos, de las noches de guardia en el Ministerio Público. Solíamos reírnos de lo parecidos que eran nuestros mundos, aunque los míos terminaban con certificados de defunción y los suyos con reportes policiales. En ese entonces, su voz bastaba para traerme de regreso a la superficie. Ahora, en cambio, los turnos se habían vuelto más largos, los mensajes más escasos. Cuando llegaba, ya no me esperaba con café, sino con excusas. Tuve que quedarme, un caso nuevo, no podía irme. Al principio le creí. Conocía la carga de trabajo, la presión de los jefes, los horarios imposibles. Pero luego empecé a notar que esas ausencias tenían algo distinto, un tono ensayado, un olor que no pertenecía a nuestra casa. Cada explicación dejaba un eco que se quedaba dando vueltas en mi cabeza hasta que el sueño me vencía. El semáforo cambió a rojo y detuve el coche. Observé las gotas resbalando por el cristal, formando caminos torcidos, impredecibles. En cierto modo, me recordaban mi matrimonio, líneas que antes iban en la misma dirección y que ahora se deslizaban sin encontrarse. Apreté el cigarrillo entre los dedos sin encenderlo. Había dejado de fumar por él, por promesa, por amor. Y sin embargo, esa noche me descubrí buscándolo en la guantera como si fuera una necesidad vital. Al llegar al barrio, el reloj del tablero marcaba las 6:30. La ciudad empezaba a despertar, vendedores ambulantes abriendo sus puestos, el sonido metálico de los candados, el olor a pan recién horneado escapando de las panaderías. Todo parecía tan normal, tan igual, y sin embargo dentro de mí algo se había desplazado. Apagué el motor y me quedé quieta, mirando las luces parpadear a través de la neblina. En otro tiempo, ese amanecer me habría parecido hermoso. Hoy, solo me parecía una frontera, el límite entre la vida que llevaba y la que empezaba a sospechar. Bajé del coche, me cubrí con el abrigo y encendí el cigarrillo. El humo se mezcló con el aliento que salía de mi boca en pequeñas nubes blancas. Aspiré con lentitud, sintiendo como la nicotina me devolvía un poco de calor. El viento traía consigo el rumor distante de los primeros claxones. Miré hacia el cielo, apenas visible entre la bruma. Sabía que algo no encajaba. No podía explicarlo aún, pero lo sentía en los huesos, como se siente un cambio de presión antes de la tormenta. Algo en mi vida, en mi casa, en mi marido, se había desplazado. Y esa sensación, tenue pero persistente, me siguió mientras caminaba hacia la puerta, con el cigarrillo ardiendo entre los dedos y la certeza de que aquella neblina no solo cubría la ciudad, sino también el principio de una verdad que pronto dejaría de ignorar.
Santiago llegó tarde otra vez. La puerta se cerró detrás de él con ese sonido que ya se había vuelto habitual, una mezcla de prisa y cuidado, como si quisiera entrar sin ser oído. Escuché sus pasos en el pasillo, el golpeteo de las llaves sobre la mesa y su voz, ligera, distraída. Perdón, se alargó la reunión, hubo un operativo y no podíamos irnos hasta terminar el informe. No lo miré enseguida. Mantuve la vista en la pantalla del televisor apagado, reflejando el rostro de una mujer que fingía creerle. Cuando por fin me acerqué, el olor me golpeó. No era el jabón de siempre ni el aroma a desinfectante del Ministerio Público. Era un perfume floral, caro, inconfundible, con notas dulces que se quedaban flotando en el aire. Un perfume que no era mío. Sonreí apenas, como si no lo hubiera notado. Le ofrecí café, y él aceptó con un suspiro cansado. Observé cómo dejaba la chaqueta sobre el respaldo de la silla. Al pasar, mis dedos rozaron la tela. Entre las fibras, un par de cabellos rubios, finos, ajenos a todo lo que éramos. Los retiré con cuidado, sin que lo viera, y los guardé en el bolsillo de mi bata. Costumbre profesional, conservar la evidencia. Durante la cena, apenas habló. Revisaba su celular bajo la mesa, contestaba mensajes con movimientos rápidos del pulgar. Cada vez que yo intentaba iniciar una conversación, su respuesta llegaba con un ajá o un sí, claro, vacío, automático. Había aprendido a detectar el tono con que alguien oculta algo, la pausa antes de responder, la mirada que evita la tuya, el cuerpo que se mantiene a distancia aunque esté a 1 metro. Yo lo veía todo. Lo sentía todo. Y sin embargo, guardé silencio. Esa noche, cuando se metió a la ducha, el teléfono sonó sobre la mesa de noche. Lo miré unos segundos. La pantalla brillaba, mostrando un número sin nombre. 3 tonos, luego el silencio. Instantes después, escuché su voz desde el baño, baja, cortada por el ruido del agua. Sí, ya llegué. No, no puedes sospechar. Mañana hablamos. El agua seguía corriendo. Demasiado. Nadie necesita tanto tiempo para enjuagarse el jabón. El sonido servía para ocultar las palabras, pero para mí era un código. Cada palabra ahogada por la corriente se convertía en prueba, en sospecha, en herida. En la cama, fingí dormir cuando volvió. Sentí el colchón hundirse a su lado, su respiración irregular, su cuerpo girando hacia el otro extremo. Me habría gustado decirle algo, pedir una verdad, aunque doliera. Pero el orgullo pesó más. La indiferencia también es un arma. Cerré los ojos, y en la oscuridad, cada recuerdo comenzó a superponerse con esta versión nueva de él. La risa compartida, el primer beso en el estacionamiento del instituto, las guardias que terminaban con café y promesas. Todo se diluía, como la tinta en el agua, hasta que solo quedó la mancha. Los días siguientes siguieron el mismo patrón, salidas imprevistas, llamadas interrumpidas, olor a perfume en la ropa limpia. Yo intentaba convencerme de que era solo cansancio, de que las horas en el forense distorsionaban mi percepción. El cerebro, cuando vive rodeado de muerte, tiende a desconfiar de la vida. Me repetía que no podía analizar mi propio matrimonio como si fuera un cadáver sobre la mesa. Pero el instinto, ese que había salvado tantas investigaciones, se mantenía alerta. Los detalles no mentían. Una tarde, al llegar antes de lo previsto, lo encontré en el balcón con el teléfono en la mano. Se giró bruscamente, sorprendido. Era una llamada del ministerio, dijo. Y yo, con una calma que me asustó, solo respondí, claro. El reflejo del atardecer en sus ojos me devolvió una imagen que no reconocí. Ya no veía al hombre con quien había compartido años, sino un extraño que habitaba mi casa y hablaba con mi voz cuando quería tranquilizarme. Esa noche, después de ducharnos, me quedé largo rato frente al espejo del baño. Las luces frías acentuaban las ojeras, la palidez, la expresión neutra. Toqué mi rostro, buscando alguna señal que explicara en qué momento había dejado de ser la misma. En el reflejo vi una profesional acostumbrada a identificar las causas de la muerte, pero incapaz de nombrar la causa de su propio deterioro. El espejo devolvía mi imagen, y detrás, la sombra de un matrimonio que se descomponía lentamente. No necesitaba pruebas de laboratorio para entenderlo. Apreté los labios,
observando la mujer que me miraba desde el otro lado del vidrio y murmuré: si fuera otro caso, ya sabría el diagnóstico. En mi trabajo, la muerte habla a través de los detalles. Una mancha, una herida, un tejido que revela más de lo que aparenta. Esa costumbre de leer el cuerpo como un texto silencioso se me había vuelto natural. Pero una tarde, mientras ordenaba informes en la sala de autopsias, comprendí que estaba aplicando el mismo método a mi vida. Mi matrimonio se extendía frente a mí como un cuerpo sobre la mesa fría, abierto, esperando ser examinado. No había sangre, ni moretones, pero sí señales claras de descomposición. Recordé el inicio, los años en que Santiago y yo creíamos ser invencibles. Nos conocimos entre cadáveres y luces fluorescentes, dos jóvenes fascinados por la delgada línea entre la vida y la muerte. Él llegaba del Ministerio Público con las carpetas aún tibias de la escena del crimen. Yo terminaba la autopsia que confirmaba su informe. Entre bisturís y guantes de látex nació un amor que parecía a prueba de todo. Era extraño, sí, pero auténtico. Nos entendíamos sin palabras. Compartíamos ese humor negro que solo los que trabajan con la muerte pueden permitirse. Con el tiempo, la pasión se volvió rutina. Las conversaciones se llenaron de silencios, y los silencios, de distancia. El trabajo que antes nos unía comenzó a separarnos. Él empezó a quedarse más horas fuera, yo a esconderme tras informes interminables. Había noches en que llegábamos a casa sin mirarnos, sin tocarnos, sin reconocernos. La costumbre tiene una forma precisa de matar el amor. No lo hiere de golpe, lo adormece. Pero no soy una mujer de explosiones. Las emociones desbordadas no me sirven. Nunca me sirvieron. En la sala de autopsias, un error de pulso puede arruinar toda una investigación. Lo mismo ocurre con la vida. Gritar no resuelve, observar sí. Aprendí que el control es un bisturí, no un grito. Que la rabia, si se canaliza, se convierte en poder. Así que no enfrenté a Santiago. No pregunté con quién hablaba, ni a qué olía su ropa. Lo dejé hablar, mentir, dormir. Mientras tanto, mi mente clasificaba cada gesto, cada palabra, cada mirada desviada. Comencé a registrar mentalmente sus horarios, los mensajes que lo hacían sonreír, las llamadas que contestaba en el baño. Tomaba nota del tono de su voz, de la hora en que regresaba, del perfume que traía. Era un estudio minucioso, casi clínico. Y mientras lo hacía, sentía como la distancia entre nosotros se volvía irreversible. Ya no era su esposa buscando respuestas. Era la forense analizando un cuerpo que alguna vez amó, decidida a descubrir la causa exacta de su muerte. Una mañana cualquiera, mientras el café aún humeaba en la mesa y el silencio pesaba entre nosotros como una tercera presencia, Santiago habló con una naturalidad ensayada. Este fin de semana voy a ir a la casa del lago. El techo tiene goteras y quiero revisar antes de que empeore. Lo dijo sin mirarme, concentrado en el periódico. Su tono era plano, tranquilo, pero demasiado medido. Había pasado años escuchando mentiras en la sala de interrogatorios y sabía reconocer una cuando se deslizaba disfrazada de rutina. Tomé un sorbo de café sin levantar la vista. Valle de Bravo en esa época del año no necesitaba reparaciones urgentes. Las lluvias fuertes ya habían pasado, y el sol de marzo apenas dejaba humedad en los techos. Además, él nunca se encargaba de ese tipo de arreglos. Contrataba a alguien, pagaba y listo. Pero ahora, de repente, parecía decidido a hacerlo por su cuenta. No le pregunté nada. A veces, el silencio es una forma más precisa de interrogar. Durante el resto del día, lo observé moverse por la casa preparando cosas que no encajaban. Llevó consigo ropa más formal que la necesaria para revisar un techo, camisas planchadas, zapatos de cuero, incluso su reloj favorito. Puso en el maletín un vino tinto que habíamos guardado para nuestro aniversario y una botella de perfume nueva. El olor me atravesó como una confirmación silenciosa. ¿Quieres que te acompañe?, pregunté, solo para medir su reacción. Él sonrió con cierta prisa. No hace falta, amor. Voy un día nada más. Además, tú tienes guardia, ¿no? Esa frase, dicha con tanta seguridad, me reveló más que cualquier confesión. Sabía exactamente mi horario, mi turno, mis límites. Creía que los usaría de excusa, como siempre, para no ver lo que tenía frente a mí. No respondí.
Fingí revisar mensajes en el teléfono y asentí con calma. Claro, tienes razón. Pasé la tarde trabajando en el laboratorio, aunque mi mente estaba en otra parte. Analizaba cada detalle, cada fragmento de su mentira como si fuera una muestra bajo el microscopio. Cuanto más pensaba, más clara se volvía la imagen. No necesitaba pruebas materiales. La intuición bastaba. Pero, como toda buena profesional, necesitaba corroborar la hipótesis antes del informe final. Esa noche, cuando regresó, se metió a la cama sin sospechar nada. Me giré hacia él en la oscuridad y observé cómo su respiración se volvía lenta, profunda. Entonces, tomé el teléfono y marqué el número de un colega del instituto. «Cubre mi turno esta noche», le pedí con voz firme. «Tengo que hacer algo personal». Hubo un silencio breve del otro lado, luego un simple claro. Dejé el celular sobre la mesa, me vestí despacio. Saqué el abrigo del closet, el impermeable, las llaves del coche. Mientras abrochaba los botones, miré hacia la cama. Santiago dormía tranquilo, ajeno, con la confianza de quien cree tener todo bajo control. Esa imagen, tan serena, me dolió más que la traición misma. Apagué las luces del pasillo y salí. La lluvia empezaba a caer con suavidad sobre la ciudad, un murmullo constante que acompañó mis pasos hasta el auto. Encendí el motor y respiré hondo. No llevaba armas ni planes de venganza. Solo la necesidad de comprobar la verdad, de enfrentar lo que ya sabía. Mientras las gotas golpeaban el parabrisas y la carretera se abría frente a mí, entendí que, a partir de esa noche, nada volvería a ser lo mismo. La carretera a Valle de Bravo serpenteaba entre colinas envueltas en niebla. La lluvia menuda formaba una película brillante sobre el parabrisas, y las luces de los camiones que venían en sentido contrario aparecían y desaparecían como fantasmas. Conduje despacio, sin música, escuchando solo el golpeteo de los limpiaparabrisas y el ruido apagado del motor. A cada kilómetro, el silencio dentro de mí se volvía más denso. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo me decía que esa noche marcaría un antes y un después. Al llegar al desvío hacia el lago, detuve el coche bajo los pinos. El aire era más frío, húmedo, casi cortante. Dejé el vehículo escondido entre los árboles y seguí a pie por el camino de grava. A lo lejos, entre la niebla, se distinguía el resplandor cálido de la casa. Esa luz amarilla, temblorosa detrás de las cortinas, me produjo una mezcla extraña de alivio y repulsión. Caminé despacio, cuidando que las ramas no crujieran bajo mis botas. El olor a tierra mojada y madera quemada se mezclaba con el rumor del lago, invisible en la oscuridad. Me acerqué hasta la ventana del comedor. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea. La mesa estaba servida con mantel, copas de vino, platos humeantes. Frente a la chimenea, Santiago reía. Su voz era inconfundible, esa risa breve que siempre precedía a una mentira piadosa. Frente a él, Daniela Fuentes, la secretaria que tantas veces había mencionado de pasada, se inclinaba hacia adelante, sosteniendo su copa con las uñas pintadas de rojo. La escena era tan doméstica, tan íntima, que por un momento dudé si de verdad pertenecía a mi vida. Los observé en silencio. Él le apartó un mechón de cabello del rostro, y ella sonrió con esa confianza que solo da la costumbre. No era un error, no era un impulso, era una relación instalada, cómoda, con su propio lenguaje. La vi tocarle la mano y escucharle hablar de planes, de escapadas. Mi mente registraba cada gesto, cada palabra, como si estuviera tomando notas de una autopsia emocional. «Déjala, Santiago», dijo ella, con voz baja pero firme. «Estoy cansada de esconderme». «Pronto», respondió él, mirándola con una ternura que hacía años no me dirigía a mí. Esa palabra, pronto, cayó en mi interior como una piedra. No sentí rabia, ni sorpresa. Solo una especie de lucidez helada. Me quedé allí, bajo la lluvia, observando la escena como una testigo fuera de su propio cuerpo. Los relámpagos iluminaban brevemente el interior de la casa, y en cada destello veía con más claridad la magnitud de la traición. Cuando se levantaron de la mesa, supe que era hora de irme. Me aparté de la ventana, con cuidado de no dejar huellas en el barro. Caminé de regreso entre los pinos, escuchando mis propios pasos mezclarse con el murmullo del viento. No lloré. No temblé.
La tristeza había cedido su lugar a una calma peligrosa, esa calma que antecede a la decisión. Al llegar al coche, me detuve un instante antes de encender el motor. Miré por última vez hacia la casa. Desde esa distancia, parecía una postal inofensiva, dos figuras recortadas por la luz del hogar, ajenas al frío, ajenas a mí. Tragué saliva, encendí el cigarrillo que llevaba horas esperando y exhalé despacio. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», murmuré. El humo se confundió con la niebla, y la carretera se abrió frente a mí como una línea oscura que conducía, sin saberlo, al principio de mi venganza. El camino de regreso a la Ciudad de México se me hizo eterno. La autopista brillaba bajo la lluvia, y los faros de los autos se reflejaban como hilos de luz en el asfalto. No encendí la radio. No necesitaba ruido. Solo el silencio podía contener lo que hervía por dentro. Cuando crucé los límites de la ciudad, la neblina quedó atrás, pero la frialdad seguía conmigo, incrustada bajo la piel. Santiago ya dormía cuando llegué al departamento. La televisión aún encendida proyectaba luces azuladas sobre su rostro. En la mesa del salón, su teléfono descansaba boca abajo, cargando. Lo observé por un largo rato. La confianza que le había tenido antes me parecía ahora un error científico, un fallo de método. Tomé el celular con cuidado y lo desbloqueé con los 3 códigos que conocía. El tercero funcionó. Los mensajes estaban ahí. Conversaciones recientes, nombres guardados con iniciales falsas, emojis que no necesitaban explicación. Te extraño. Falta poco. No aguanto verla a tu lado. Prométeme que este fin de semana será solo nuestro. El estómago se me contrajo, pero mi pulso no se alteró. No sentí el impulso de llorar ni de golpearlo. En lugar de eso, busqué algo más. Abrí el menú y descargué una aplicación espejo, una herramienta que podía duplicar todo su tráfico de mensajes en otro dispositivo. Una herramienta que, irónicamente, yo misma había recomendado una vez a una familia en un caso de acoso digital. La instalé con precisión, sin borrar rastros, sin alterar nada. Luego, dejé el celular exactamente donde estaba. Me quedé unos minutos mirando su rostro. Dormía profundamente, ajeno a la cirugía invisible que acababa de hacerle a su vida. En ese instante comprendí que el amor había muerto sin ruido. Lo que quedaba en mí no era odio, sino la necesidad metódica de equilibrio. Cerré la puerta del dormitorio y me serví una copa de vino. El sabor metálico del vino tinto me recordó a las autopsias, esa mezcla entre orden y muerte. Al día siguiente, me encontré con Patricia Vega en nuestro café habitual. Ella era mi única amiga fuera del instituto, una mujer práctica, directa, incapaz de disimular lo que pensaba. Me escuchó en silencio mientras relataba todo: la casa del lago, la secretaria, los mensajes. «Mariana, tienes que dejarlo», dijo al fin, tomándome la mano con firmeza. «No mereces esto. Haz las maletas, pide el divorcio, termina con él». Sonreí apenas, mirando el reflejo del café girar en la taza. «No todavía». Patricia frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «No quiero dejarlo», respondí despacio. «Quiero que entienda». Ella apartó la mano, confundida. «¿Entender qué?» «Lo que es sentirse traicionado. Desnudo. Atrapado en su propia mentira». Patricia se quedó callada. Sabía que no podía convencerme. Lo leyó en mi rostro, serenidad absoluta, una calma tan firme que resultaba inquietante. Pagamos la cuenta sin hablar más. De regreso al instituto, me miré en el espejo del pasillo. Mi semblante era el de siempre, impecable, profesional, inmutable. Pero en mis ojos había algo nuevo, una claridad helada, un brillo que no era de tristeza. Era el reflejo de una decisión. El plan aún no tenía forma, pero ya existía. Como una sombra precisa esperando el momento exacto para tomar cuerpo. El laboratorio forense siempre había sido mi refugio, un lugar donde el orden y la lógica gobernaban sobre el caos. Allí nada se dejaba al azar. Cada incisión, cada registro, cada muestra tenía su lugar exacto. Esa precisión, ese control, fue lo que llevé conmigo cuando comencé a planear lo que debía ocurrir. No necesitaba venganza sangrienta ni escándalos judiciales.
Lo mío sería otra cosa. Un experimento. Un procedimiento quirúrgico en el que la justicia se aplicaría con bisturí. Durante los días siguientes fingí normalidad. Me levanté a la misma hora, asistí al instituto, almorcé con mis colegas, respondí los mensajes de Santiago con la cortesía exacta de una esposa cansada pero aún funcional. No mostré grietas. Todo debía verse igual, tan igual que él no sospechara nada. La primera variable del experimento era la previsibilidad. El jueves por la noche, mientras cenábamos frente al televisor, lancé la frase con la naturalidad que solo da la práctica. Me asignaron turno nocturno el sábado. Van a hacer exhumaciones atrasadas. Santiago asintió sin apartar la vista de la pantalla. Otra vez de noche, qué pesado, ¿no? Sí, pero así compensan las horas extras. Sonreí. Podrías aprovechar para descansar o ir a la casa del lago, si quieres revisar el techo de nuevo. No necesitaba escuchar su respuesta. Sabía que lo haría. El brillo fugaz en su mirada, apenas contenido, fue la confirmación. Esa noche, cuando él se durmió, encendí el celular y observé los mensajes espejo en mi pantalla. Este sábado está libre. Te espero allá, mi amor. Llevo el vino. El experimento avanzaba según lo previsto. La siguiente pieza del plan requería ayuda. No podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien del instituto, alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Y pensé en Iván Cabrera, el ordenanza del Semefo. Joven, algo torpe, siempre necesitado de dinero. Lo encontré en la sala de descanso, comiendo un sándwich mientras miraba su celular. Iván, dije, cerrando la puerta tras de mí. Levantó la vista de golpe. Doctora Ríos, ¿pasa algo? Necesito que me ayudes con un traslado discreto. Frunció el ceño. Discreto. Un cuerpo sin reclamar. Necesito moverlo temporalmente para una revisión privada. Te pagaré por adelantado. Nadie sabrá nada. El silencio se prolongó unos segundos. Luego vino la sonrisa nerviosa. Esto es legal. Digamos que es administrativo, respondí sin alterar el tono. Solo necesito un vehículo y tus manos. Le ofrecí un sobre con billetes. Lo miró, lo tomó. Está bien, ¿qué cuerpo? Uno que no despierte sospechas. Varón, mediana edad, sin familia, sin historia. Revisó la lista digital del depósito y asintió. Hay uno. Falleció hace una semana. Nadie lo ha reclamado. 45 años. Complexión media. Perfecto. Perfecto. Esa palabra se quedó flotando entre nosotros como una sentencia. El sábado por la tarde, el instituto estaba casi vacío. Entré por la puerta lateral con la tarjeta de acceso y lo encontré esperándome junto al montacargas. La camilla metálica relucía bajo la luz blanca. El cuerpo estaba cubierto con una sábana limpia, etiquetado como NN. Iván evitaba mirarlo directamente. ¿Segura que no habrá problema? No, Iván. Solo sigue el protocolo. Le entregué otro sobre. Y olvida esta conversación. Mientras él se alejaba, yo me quedé frente al cuerpo. La sábana delineaba una figura inerte, silenciosa, sin nombre. Lo observé con la misma calma con la que tantas veces había comenzado una autopsia. Pero esta vez, no buscaba causa de muerte. Buscaba algo más profundo. Apoyé una mano sobre la tela fría. Esta vez, murmuré, la autopsia será emocional. Apagué las luces, respiré hondo y supe que el experimento había comenzado. La noche cayó sobre Valle de Bravo como una manta de bruma espesa. El camino hasta la casa del lago era un túnel de sombras interrumpido por el resplandor fugaz de los faros. En el asiento trasero de mi SUV, el cuerpo envuelto en la sábana blanca permanecía inmóvil, sujeto con correas. Cada curva del camino hacía que el peso se desplazara apenas, emitiendo un roce sordo, casi rítmico. No era la primera vez que transportaba un cadáver, pero nunca uno fuera del instituto, y nunca por una causa tan personal. No sentía miedo. Solo precisión. Todo había sido calculado con rigor. El horario, la dosis, la distancia.
A esa hora, Santiago debía estar profundamente dormido. Antes de salir, había disuelto un sedante en su copa de vino. Exactamente 3 miligramos de midazolam, suficiente para sumirlo en un sueño profundo durante varias horas, sin riesgo. La ciencia también tiene sus ironías. Había usado mis conocimientos médicos para garantizar su seguridad dentro de mi experimento. Al llegar al desvío, apagué las luces y conduje el resto del tramo con el motor al mínimo. El aire olía a tierra húmeda y pino, y el lago, invisible en la oscuridad, respiraba con un rumor bajo y constante. Detuve el vehículo detrás de la casa y abrí el portón con cuidado. Todo seguía en silencio, igual que la última vez que estuve allí, espiando detrás de las ventanas. Solo que esta vez, yo era la dueña del escenario. Entré en la casa con las llaves que Santiago creía extraviadas. Dentro, el calor retenido de la tarde flotaba entre los muebles. Él estaba en la habitación, acostado boca arriba, exactamente como lo había dejado, inconsciente, con la respiración lenta y profunda. Lo observé un instante, el pecho subiendo y bajando, el rostro sereno. Parecía en paz, y tal vez, por primera vez en meses, lo estaba. Saqué el cuerpo del vehículo y lo arrastré hacia el interior con la misma técnica que usaba en el instituto. Brazos cruzados sobre el pecho, el peso distribuido, los pasos firmes. No había espacio para la emoción, solo procedimiento. Lo coloqué sobre el otro lado de la cama, enfrentado a Santiago, y cubrí el cuerpo con la sábana hasta el cuello. En la penumbra, la semejanza era inquietante, 2 figuras tendidas, una viva, otra no, compartiendo el mismo aire tibio. Me limpié el sudor con el dorso de la mano y tomé el celular de Santiago de la mesita. Lo desbloqueé, con su mismo código de siempre, y abrí el chat con Daniela. Mis dedos se movieron con una calma casi quirúrgica. «Ven. Te espero en la habitación». Añadí un corazón rojo, igual que los suyos. Luego, dejé el teléfono en su mano dormida, con la pantalla aún encendida, y me retiré hacia la esquina oscura de la habitación. La espera fue breve. A lo lejos, escuché el motor de un auto, el chirrido leve de la puerta al abrirse, pasos apresurados sobre la madera del porche. Daniela entró sin llamar, riendo apenas, con el mismo perfume floral que una vez olí en su chaqueta. «Santiago», susurró, mientras subía las escaleras. Su silueta se dibujó contra la luz del pasillo cuando abrió la puerta del dormitorio. Llevaba una botella de vino en la mano y el abrigo aún mojado. «No cerraste la puerta, travieso», bromeó con voz coqueta. Dejó el vino sobre la cómoda y se descalzó. La cama la esperaba, el cuerpo cubierto con la sábana, la habitación iluminada solo por la lámpara de noche. Se acercó despacio, su risa suave llenando el silencio. «¿Dormido ya?», murmuró, y se sentó al borde del colchón. Pasó la mano por la sábana, rozando la piel fría. Frunció el ceño, confundida. «Santiago». Su mano volvió a deslizarse, esta vez con más fuerza. La rigidez bajo la tela la detuvo. Levantó la sábana apenas unos centímetros, y entonces la vio. El rostro sin vida, los ojos semicerrados, la palidez de la muerte devolviéndole su reflejo. El grito fue desgarrador. Un alarido puro, animal, que atravesó la noche y retumbó en las paredes del lago. Daniela cayó de espaldas, tirando la lámpara. El vino rodó al suelo, manchando la alfombra con un charco oscuro que parecía sangre. Desde el rincón, avancé despacio, saliendo de la sombra. La miré temblar, jadeando, con la mirada fija en la cama. Sonreí, sin prisa, con una serenidad que solo se alcanza cuando todo encaja en su lugar. «Quería su cama», dije con voz baja, cortante. «Ahora la tienes». La vela del buró parpadeó, y en su luz temblorosa, vi cómo Daniela retrocedía, presa del pánico. El experimento había dado inicio. Y su resultado ya era irreversible. El grito de Daniela siguió resonando incluso cuando ella ya estaba en el suelo, arrastrándose torpemente por la alfombra, las manos temblorosas buscando apoyo en la penumbra. El miedo la había reducido a algo primario. Respiraciones cortas, movimientos torpes, el cuerpo dominado por el instinto. «Santiago, Santiago, despierta», chilló entre sollozos, sin saber que él seguía profundamente sedado, ajeno al infierno que había estallado a su lado. Su voz se quebró cuando tropezó con la esquina de la cama y cayó de nuevo.
En el impacto, un jarrón rodó por el suelo y se hizo trizas contra la pared. Los fragmentos brillaron un instante con la luz de un relámpago, como si el cielo mismo iluminara la escena. Yo la observaba desde el marco de la puerta, inmóvil. Mis brazos cruzados, la respiración acompasada. No sentía compasión ni placer, solo una paz extraña, clínica, como si estuviera presenciando la reacción esperada en un experimento controlado. Todo era exactamente como debía ser. Daniela se arrastró hacia el rincón, con el rostro empapado en lágrimas y el maquillaje corrido. «¿Qué hiciste?», gritó con una voz que apenas le salía. «Estás loca». Me incliné apenas, sin perder la calma. «Solo te mostré la verdad», respondí. «La verdad duele más cuando se toca». Ella sollozó con violencia, mirando de reojo el cadáver bajo la sábana, incapaz de apartar la vista del rostro sin vida. Se tapó los oídos, como si el silencio mismo le gritara. «No, no puede ser», murmuraba una y otra vez, temblando. Afuera, la tormenta rugía con fuerza. El viento azotaba los cristales, la lluvia golpeaba el tejado, los relámpagos encendían el bosque con destellos blancos. Cada trueno parecía subrayar su desesperación. Me acerqué un paso, y ella gritó de nuevo, retrocediendo hasta chocar con la pared. Su miedo llenaba la habitación, un aire denso y metálico. Pero yo ya había terminado. No había nada más que decir, nada más que demostrar. «Esto no es castigo», dije con voz serena. «Es comprensión». Ella no respondió. Solo hipaba, abrazando sus rodillas, una sombra temblorosa en el suelo. Me giré hacia la cama. Santiago seguía inmóvil, ajeno, su respiración apenas perceptible. El cadáver, en cambio, parecía mirarla a través del velo de la sábana, como un espejo del destino que ella misma había elegido. Caminé hacia la puerta sin volver la vista. Cada paso sonaba nítido sobre la madera, marcando el compás de mi despedida. Detrás de mí, los sollozos se mezclaban con el rugido del cielo. Cuando crucé el umbral, el viento me golpeó con la furia del aguacero. La lluvia helada me empapó al instante, pero no me detuve. Avancé por el sendero de grava, el abrigo pegado al cuerpo, la tormenta cayendo con fuerza sobre el lago. Sentí que cada gota lavaba algo de mí, la rabia, la humillación, la culpa. Dejé atrás la casa, el grito, el miedo, todo. No miré hacia atrás. El caos quedaba encerrado tras las paredes que habían sido testigo de mi liberación. Mientras el trueno se perdía entre los pinos, supe que la noche no era castigo. Era mi catarsis. Volví a la casa del lago cuando el reloj marcaba casi las 4 de la madrugada. La tormenta había amainado, solo quedaban el olor a tierra mojada y el crujido distante de las ramas que goteaban sobre el suelo. La oscuridad era espesa, pero el aire se sentía distinto, más ligero, como si el grito de Daniela hubiera despejado algo más que el cielo. Entré despacio, empujando la puerta con un leve chirrido. El interior olía a vino derramado y miedo. La lámpara seguía en el suelo, rota, y los trozos de vidrio reflejaban la luz de la luna como pequeñas cuchillas. Subí las escaleras sin hacer ruido. El dormitorio permanecía igual, salvo por el vacío. Daniela se había ido. Santiago seguía inconsciente, tendido en la cama, respirando con regularidad. La sábana arrugada a su lado todavía cubría el cuerpo sin vida. Me acerqué y comprobé su pulso, firme, estable. El sedante aún surtía efecto. Observé la escena por última vez, calculando cada detalle. Ya no había miedo ni culpa, solo método. Necesitaba ayuda para el traslado. Bajé las escaleras, salí al porche y encendí una linterna. No tardé en verlo, un hombre tambaleante bajo un árbol, un conocido del vecindario, un bebedor errante al que todos llamaban Don Toño. Siempre rondaba las casas buscando botellas vacías o alguna moneda. ¿Quiere ganarse una botella?, le pregunté, levantando una bolsa de papel donde brillaba el vidrio del licor. Él entrecerró los ojos, curioso. ¿Qué tengo que hacer? Solo ayudarme a mover un mueble pesado. Nada más. Aceptó sin preguntas. Su deseo era más fuerte que la sospecha. Lo guié hasta el dormitorio. Cuando vio la forma envuelta bajo la sábana, frunció el ceño, pero la promesa del alcohol lo mantuvo en silencio.
Entre los dos cargamos el cuerpo, bajándolo con esfuerzo por la escalera. El sudor mezclado con el olor a formol me recordó mis primeras prácticas en el instituto. «Pese más de lo que parece», murmuró don Toño. «Sí». «Y ya no importa», respondí, abriendo la compuerta del SUV. Una vez dentro, le tendí la botella. Él la tomó con una sonrisa desdentada. «¿Y ahora qué?» «Ahora se va y olvida que me vio», le dije con calma. Asintió, dando un trago largo antes de perderse entre los árboles. Cuando el motor rugió, sentí que el aire volvía a su lugar. Conduje sin detenerme hasta la ciudad. El cielo comenzaba a aclarar cuando llegué al estacionamiento trasero del Semefo. Iván me esperaba, nervioso, con los ojos hinchados de sueño. «¿Todo salió bien?», preguntó. «Perfecto. Ayúdame a ingresarlo». Entre los dos empujamos la camilla por el pasillo silencioso. El eco de las ruedas sobre el linóleo era el único sonido. Devolvimos el cuerpo a su compartimiento original, acomodé la etiqueta con precisión y limpié los restos de humedad del registro. Todo volvió a su sitio, como si jamás hubiera salido de allí. Cuando Iván se marchó, me quedé sola frente a las gavetas metálicas. Apreté los guantes en las manos y respiré hondo. «Caso cerrado», susurré, antes de apagar la luz. Horas después, en mi departamento, abrí un folio nuevo y escribí mi renuncia al Instituto de Ciencias Forenses. No había emoción en las líneas, solo una decisión limpia, definitiva. La firmé con mi letra precisa, doblé la hoja y la guardé en un sobre. Antes de salir, me quité el anillo de matrimonio. El metal frío dejó un círculo pálido en mi dedo. Lo dejé sobre la mesa, junto a la carta. El sol despuntaba tras los edificios, tiñendo de oro las calles vacías. Cerré la puerta sin mirar atrás. Todo lo que había sido yo, quedaba en esa casa, en ese anillo, en esa noche. Santiago despertó con la luz gris del amanecer filtrándose por las cortinas. La cabeza le pesaba como si hubiera pasado una noche entera bajo el agua. Parpadeó varias veces, confundido, tratando de reconocer el techo de la habitación. Tardó algunos segundos en entender dónde estaba. El lago. La casa. La cama revuelta a su lado. El eco de un grito, o quizás un sueño. Se incorporó con dificultad. Todo le daba vueltas. El cuerpo le dolía como si lo hubieran arrastrado. «Daniela», murmuró, buscando con la mirada. La vio acurrucada en el suelo, contra la pared, temblando, con los ojos abiertos de par en par y la ropa empapada en sudor. Al oír su voz, ella se sobresaltó y gritó con un espanto que le heló la sangre. «No te acerques, no te acerques», chilló, cubriéndose el rostro con las manos. «Estaba aquí. Tu esposa estaba aquí». «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, aturdido. «Me metió en la cama con un muerto», sollozó. «Dios mío, había un cadáver. Lo toqué, Santiago, lo toqué». El silencio que siguió fue insoportable. Santiago miró la cama, solo sábanas arrugadas, vino derramado, huellas de algo que no sabía explicar. No había cuerpo. No había sangre. Nada. Se acercó y levantó las mantas con torpeza, buscando alguna prueba de lo que ella decía. Pero no encontró más que vacío. «Daniela, no hay nadie aquí», balbuceó. «No digas eso», gritó ella, histérica. «Lo vi. Estaba frío. Muerto». Ella me sonrió. Los sollozos se convirtieron en convulsiones. Santiago la abrazó, pero ella se retorció, arañándolo, gritando su nombre con desesperación. «Nos va a matar. Va a volver». No volvió. No esa noche. Ni las siguientes. Daniela no volvió a dormir desde entonces. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro pálido bajo la sábana, la sombra inmóvil en el rincón. En pocos días, su mente se quebró del todo. Santiago intentó calmarla, llevarla con un médico, pero los ataques de pánico se hicieron más violentos. Una semana después, su familia la internó en una clínica psiquiátrica. Los diagnósticos hablaban de trauma severo, delirios persecutorios, disociación. Ella, entre gritos, repetía siempre lo mismo: la esposa estaba ahí. Santiago trató de mantener la calma. Quiso creer que todo había sido una pesadilla compartida, un delirio provocado por el estrés.
Pero cuando regresó a la casa del lago, encontró las huellas del desastre. El vino seco en la alfombra, los fragmentos del jarrón, la marca de un cuerpo que había estado sobre la cama. Su propio teléfono aún mostraba el mensaje enviado a Daniela. «Ven. Te espero en la habitación». Llamó a la policía. Hicieron preguntas, tomaron fotografías, inspeccionaron el lugar. No encontraron nada ilegal. No había cuerpo, ni signos de violencia. Nadie pudo probar que algo hubiera ocurrido. El caso se archivó como un incidente doméstico. Pero Santiago no volvió a ser el mismo. La historia se propagó entre colegas y vecinos, distorsionada, con rumores sobre un triángulo, una amante internada, una esposa desaparecida. En el trabajo comenzaron a mirarlo con recelo. Las miradas de lástima eran peores que las acusaciones. Por las noches, el sueño lo eludía. Encendía la luz cada vez que creía escuchar pasos en el pasillo o el roce de una sábana arrastrándose sobre el suelo. Algunas veces, juraría sentir el olor del perfume de Mariana. O ver, en el reflejo del espejo, su sombra quieta detrás de él. No la volvió a encontrar. No la denunció. No podía. No había crimen, ni evidencia. Solo una historia imposible que lo perseguía. Daniela, perdida en su mente. Él, atrapado en su culpa. Y Mariana, libre. A veces, al mirar su propio reflejo, Santiago entendía lo que ella había hecho. No necesitó matarlos. Les dejó vivir con lo que habían visto. Y ese castigo era mucho más definitivo que la muerte. El norte del país me recibió con un aire distinto, seco, frío, limpio. Las calles eran más anchas, el cielo más claro, y la gente, menos curiosa. Encontré un pequeño departamento frente al río, con paredes blancas y una ventana grande por donde entraba la luz de la mañana. No necesitaba más. El silencio era suficiente. Conseguí trabajo en el Departamento de Identificación de Huellas, una rama del Instituto de Ciencias Forenses Estatal. Ya no había cadáveres, ni escenas del crimen, ni olores que se quedaban pegados a la piel durante días. Solo patrones, líneas y surcos que hablaban sin palabras. Cada huella era un universo mínimo, una historia encerrada en la piel. Me gustaba esa precisión. Era como mirar el mundo a través de un microscopio, todo reducido a lo esencial, sin ruido, sin sangre. Mis días se volvieron ordenados. Despertaba temprano, caminaba hasta el trabajo con una taza de café entre las manos, revisaba muestras bajo la lámpara, archivaba resultados y regresaba antes del anochecer. En las noches cocinaba algo simple, leía o simplemente escuchaba el viento golpear la ventana. El silencio, antes insoportable, se había convertido en refugio. A veces Patricia me llamaba. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba cálida y llena de vida. Me contaba que seguía dando clases, que había adoptado un perro, que pensaba mudarse cerca del mar. Siempre me preguntaba si estaba bien, y yo respondía lo mismo: sí, estoy tranquila. Era verdad. Tranquila, no feliz. La felicidad es ruidosa, y yo había aprendido a amar el silencio. Nunca le hablé del lago, ni de Santiago, ni de Daniela. No era necesario. Patricia lo intuía, pero nunca insistió. Su cariño se manifestaba en esas pausas largas donde ninguna de las dos decía nada. A veces, antes de colgar, me deseaba lo mejor. Te mereces paz, Mari. Y yo, mirando por la ventana, respondía: la tengo. No volví a abrir un expediente que llevara mi apellido. No busqué nombres, no googleé noticias, no llamé a nadie del instituto en Ciudad de México. Pero alguna vez, sin querer, oí mencionar a un investigador forense suspendido por problemas psicológicos. No pregunté más. La vida se encarga sola de cerrar los casos que uno abandona. En las tardes tranquilas, cuando la luz del norte se vuelve dorada y el río parece de cristal, me descubro pensando en ellos. En Santiago y en Daniela. No con odio, no con deseo de revancha. Solo con vacío. Un espacio donde antes hubo algo y que ya no duele. Pienso en lo frágil que es la mente cuando se enfrenta a la culpa. En cómo el miedo puede arraigarse sin dejar cicatriz. Yo no grité. No sangré. No hice justicia en los tribunales.
Simplemente lo dejé vivir con su propia mente. Y esa mente, lo supe siempre, sería su peor castigo. A veces, mientras reviso las huellas dactilares bajo el microscopio, pienso que todos dejamos marcas en algún lugar, en un vidrio, en una puerta, en la memoria de alguien. Pero las mías ya no importan. Lo que fui se quedó en el lago, bajo la lluvia, junto a un cadáver sin nombre. He aprendido que hay formas de justicia que no necesitan testigos. Que la verdad, cuando se revela sola, puede destruir más que cualquier sentencia. A veces la justicia no se dicta con martillo. A veces llega con el silencio de una mujer que no vuelve la mirada.